Bueno, creo que podemos iniciar. Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy tenemos un webinar muy interesante y Joel Alvarado de parte de GBM Corporation, él es Regional Cybersecurity Pre-Sales Architect en GBM Corporation, una de nuestras organizaciones miembros del CyberSec Cluster, nos va a comentar cómo podemos proteger datos críticos con IBM Security Guardian. Joel, el público es todo tuyo. También le recordamos a todos y a todas que esta sesión está siendo grabada para poder compartirla también en nuestro canal de YouTube y también la puedan observar allí más adelante. Y les recordamos que también al final de la sesión, pues vamos a estar habilitando el espacio de preguntas y les invitamos a todos y a todas que nos vayan compartiendo sus consultas por medio del chat y pues al final de la sesión las estaremos abordando. Joel, el público es todo tuyo. Muchísimas gracias y bienvenido. Esperamos pues que todos estos contenidos sean de muchísimo valor. Muchas gracias, Yasnel, y buenos días a todos. Un gusto saludarles y un placer saludarles el día de hoy. Gracias por regalarnos un poco de su tiempo, ¿verdad? Lo valoramos bastante y espero que hoy podamos llevarnos a casa un par de cosas interesantes que nos puedan ayudar a mejorar la seguridad de la información y de los datos que hoy en día estamos teniendo en nuestras organizaciones. Problemita por aquí, pero aquí estamos ya, listo. Bueno, solo permítame un segundo, listo. Ok. ¿Alguna vez nos hemos preguntado nosotros cuánto vale la información? Nosotros normalmente sabemos que la información pues vale mucho, ¿verdad? Algunos le llaman las joyas de la corona, pero nos hemos detenido a preguntarnos cuánto cuesta nuestro número de cuenta de banco. Tal vez no necesariamente el dinero que está dentro de la cuenta de banco. Puede ser que, puede ser que no tengamos mucho dinero o mucho o poco, es indiferente, ¿verdad? O cuánto el límite tenemos en nuestra tarjeta de crédito. Pero, ¿cuánto vale ese número de tarjeta de crédito? ¿Cuánto vale esa fecha de expiración? ¿Cuánto vale ese código de seguridad? Ese número de banco. O incluso datos un poco más sencillos como cuánto vale nuestro nombre completo, nuestra dirección o nuestro número de teléfono. O algo más complicado como cuánto vale el número de nuestro pasaporte, ¿verdad? Esos son datos que vamos a estar revisando en un momento, pero me gusta empezar con esto porque a veces no dimensionamos lo que cuesta la información, a nivel económico, cuánto vale que la información sea robada, que la información sea secuestrada o exfiltrada de una organización. Y a veces, y muchas veces, no es únicamente el factor económico, no es solamente el valor monetario que se le pueda dar a esa información, sino que el valor de la reputación, el valor de la confianza de nuestros clientes que se va perdiendo poco a poco y puede desencadenar en múltiples problemas a mediano o a largo plazo, que nuestra organización o la compañía donde estemos trabajando pues se vea afectada, ¿verdad? Mi nombre es Joel Alvarado, soy Regional Cybersecurity Pre-Sales Architect y hoy vamos a estar hablando un poquito de una herramienta de seguridad en específico que nos puede ayudar mucho a la hora de proveer esta seguridad a la información y a los datos que necesitamos tener, no importando la organización, no importando el tipo de empresa en donde laboremos, no importando cuál sea el negocio, cuál sea el proceso, no importando ninguna de estas cosas, es necesario entender
que la información se debe de procurar asegurar hoy en día, ¿verdad? Y cómo lo podemos asegurar, pues con herramientas que sean robustas, que sean líderes en el mercado, que tengan altas capacidades en poder proveer diferentes tipos de características para proveer esta seguridad que necesitemos, ¿verdad? Antes de empezar eh, irnos a la teoría de la herramienta, me gustaría empezar con el tema de los desafíos que hoy en día tenemos en la seguridad de los datos. Y hay tres puntuales, no nos vamos a detener mucho por acá, pero hay tres puntuales que yo quiero compartir hoy con ustedes. El primero de ellos es la explosión de datos en la nube. Según el Ponemon Institute, ¿verdad? Más del 63% de las organizaciones están expuestas con datos sensibles en la nube, ¿verdad? Hoy en día vemos esa transformación digital o esa digitalización que hay en las aplicaciones, en los procesos, que obligan a las organizaciones a migrarse a un entorno híbrido donde puedan proveer de aplicativos o de servicios a sus clientes de forma holística, de forma que necesiten contratar servicios de nube para poder tener alta disponibilidad, estar con el menor tiempo posible fuera de servicio o fuera de línea, ¿verdad? Y vemos que todo este crecimiento ha hecho que la explosión de datos sensibles se esté migrando hoy en día también a la nube, no únicamente las aplicaciones o los servicios, sino que la información o los datos que acompaña con con este tipo de aplicaciones y servicios que estamos viendo hoy en día en las nubes, independientemente qué tipo de nube, ¿verdad? Entonces, si antes era difícil mantener la visibilidad en los datos que yo poseía y que yo necesitaba asegurar cuando yo todo lo tenía aquí en la tierra físicamente, en un par de servidores, computadoras, redes, infraestructura que yo tenía aquí controlada. Normalmente las compañías no tenían visibilidad completa o al 100% de los tipos de información que yo estaba resguardando. Hoy en día esto se ve, este es un desafío muchísimo más grande porque este entorno híbrido ha crecido de tal manera y de forma desmesurada que ahora tenemos datos sensibles regados por donde sea, ¿verdad? Entonces, principalmente no se puede asegurar lo que no se puede ver y la migración hacia la nube ha hecho de este trabajo un poco más desafiante. La parte de exfiltración, secuestro y robo de datos sigue siendo el número uno en los listados de tipos de ataques que afectan hoy en día a las empresas de la región. No estamos, no estamos a salvo, ¿verdad? Solo hay dos tipos de compañías o dos tipos de empresas, las que han sido atacadas y las que no saben que están teniendo un ataque, ¿verdad? Si nosotros tenemos cualquier cosa a nivel público en la red, una aplicación, nuestro correo electrónico, o si tenemos internet, ¿verdad? Incluso tal vez no podemos tener algún servicio expuesto a nivel público en internet, pero si nuestros colaboradores poseen conexión a internet, estamos expuestos, ¿verdad? Y es muy probable que ahorita mismo estemos teniendo algún tipo de ataque, eh, tal vez en su fase inicial, pero estamos expuestos y no estamos libres a que esto nos pueda ocurrir. Em, y la exfiltración, secuestro y robo de datos, o como lo llamamos hoy en día, el famoso ransomware, sigue siendo el top número uno en tipos de ataques que estamos viendo en la región. ¿Por qué? Porque este tipo de ataques pues genera mucho dinero, hoy en día genera más que incluso se podría hablar que genera más que el narcotráfico a nivel mundial. La información cuesta dinero y cuesta mucho y los ciberdelincuentes están ahí al día para poder, a la orden y al día para poder atacarnos, para poder robar nuestra información y luego
pedirnos algún tipo algún valor, ¿verdad? Económico para poder recuperar la información, y esto no nos da la seguridad de que esta información nunca vea la luz, esta información sensible que puede repercutir en muchos problemas en nuestra organización. Y el tercer desafío que hoy en día estamos viendo es la complejidad para poder estar en cumplimiento. Las organizaciones, y dependiendo del sector donde estemos, se rigen en diferentes tipos de normas, regulaciones o leyes, ¿verdad? Sean locales o sea internacionales, para poder asegurar la información, para poder tener disponibilidad en los datos, para poder brindar ese servicio, ¿verdad? No dejar a un lado el tema de las auditorías, que hoy en día nos demandan mucho tiempo a la hora de una auditoría para poder entregar información, pero principalmente poder estar en cumplimiento para poder operar y tener procesos de forma segura. Esto nos demanda también bastante tiempo. Necesitamos eh, de herramientas o de conocimientos que nos ayuden a disminuir considerablemente las horas que ponemos de nuestro empeño en nuestro día a día. ¿Por qué? Porque no las tenemos para hacer este tipo de trabajos, porque las horas que tenemos para el trabajo diario, pues se gastan en otro tipo de situaciones, no sé, en velar porque los servicios estén funcionando de forma correcta, en solucionar problemas menores en el día a día, en una infraestructura híbrida bastante amplia, donde hay usuarios regados, donde hay aplicaciones que están en la nube, que están on-premise. Entonces hay bastante esfuerzo que se pone del día a día en las tareas diarias, que nos deja bastante reducido, muy poco el tiempo para poder entregar una auditoría a tiempo, o para poder velar porque nuestros sistemas o nuestras bases de datos estén en cumplimiento según sea la regulación que necesitemos o que tengamos que cumplir, ¿verdad? Estos son los tres desafíos que hoy en día vemos más importantes en el sector, en la región, en nuestros clientes. Tres desafíos que como GBM e IBM, ¿verdad? Estamos tratando de poder apoyar para que estos desafíos pues se vuelvan un poco más llevaderos, ¿verdad? Un poco más fáciles de cumplir. Como lo decía anteriormente, navegar en la oscuridad es desconocer básicamente en dónde estamos parados, en dónde estamos navegando, ¿verdad? Desconocemos del total de amenazas que están a nuestro alrededor, y desconocemos también la información que debemos de proteger. Esos datos sensibles que están regados, esa información crítica o esa información confidencial o privada de nuestros clientes, necesita ser vista para que pueda ser protegida, ¿verdad? Entonces debemos de aprender un poquito a no navegar tanto en la oscuridad, sino más bien poder tener una luz un poquito más fuerte, que nos ayude a tener los ojos o a ver un poquito más allá de lo que ahorita, de lo que hoy en día estamos viendo. Tener la capacidad de tener una visibilidad clara y precisa siempre nos va a permitir robustecer las capacidades de detectar estas violaciones que no estamos viendo hoy, estas anomalías o este comportamiento anormal o no comunes que vemos en el acceso a la información, que nos puede indicar si algo anda mal, si algo está pasando o si algo va a pasar, ¿verdad? Y poder reducir ese tiempo en detectar y en detener cualquier tipo de violación a nuestros datos sensibles. Hace unos días vi esta información en una red social, me pareció muy interesante, y como les indicaba al inicio, ¿sabemos cuánto vale la información, nuestra información? ¿Cuánto vale la información de nuestros pasaportes, número de pasaportes, número de identificación personal,
números de tarjeta de crédito, nuestro número de seguro social, si en algunos países es distinta nuestro número de identificación, no sé, cualquier cosa o información más privada, más personal, la dirección de nuestro domicilio, nuestro número de teléfono, este tipo de, este tipo de información vale dinero, ¿verdad? O nuestros contactos que tenemos guardados en nuestro celular también vale dinero. Tal vez no tenga el mismo valor que un número de cuenta bancaria o un número de tarjeta de crédito, pero vale dinero. ¿Por qué? Porque puede ser utilizado para algún ataque, para algún fraude, para hacer cualquier tipo de evento de ciberseguridad, un ataque de ciberseguridad que eh, que puede ser lamentable, ¿verdad? Entonces, independientemente de cuánto vale, en dinero, aquí vemos una pequeña tabla que nos indica cuánto vale cada una de estas cosas. Por ejemplo, una información de cuentas bancarias puede rondar entre los $300 por número de cuenta bancaria, ¿verdad? Y puede ser utilizado en el mercado negro para diferente tipo de ataques, ¿verdad? O ataques o ilegalidades o cualquier tipo de evento, ¿verdad? Que este actor malicioso se vea beneficiado. Y en la última columna, el custodio de la información nos volvemos nosotros si trabajamos en esa empresa que tiene información sensible, que debe de resguardar. Y como ustedes ven en esta última columna, pues entran organizaciones públicas, privadas, financieras, cualquier tipo de sector o mercado entra en esta columna que va a ser el encargado o que nos dice quién es el encargado de proveer esta seguridad o custodiar esta información de forma segura para nuestros clientes, ¿verdad? Entonces, no importa como les indicaba al inicio, no importa en qué sector, no importa el tipo de negocio o el tipo de compañía, el tamaño de compañía donde nosotros trabajemos, somos responsables de información de nuestros clientes, ya sea interna o externa, y necesitamos tener las medidas apropiadas y tener esa conciencia que hoy en día algunas organizaciones no están teniendo a la hora de proteger la información. ¿Cuál es la importancia de la ciberseguridad en nuestros entornos o en nuestro presente hoy en día? Principalmente vivimos en una era digital donde la información es uno de los activos más valiosos, si no el más valioso. Cada día en la organización o en la empresa donde trabajamos se generan datos, se almacenan datos, se transfieren grandes cantidades de datos. Sin la protección adecuada, estos datos pueden ser vulnerables a ataques, a cualquier tipo de ataques, ¿verdad? Ataques cibernéticos, a fraudes por internet, cualquier tipo de ataque. Y esto puede resultar en pérdidas financieras, por ejemplo, o no todo es del lado financiero, sino también daño a la reputación de la marca, de la organización o incluso en problemas legales. ¿Qué es un framework o un marco de ciberseguridad? Se podrán preguntar ustedes, tal vez la mayoría que estamos aquí presentes ya conocemos, pero para dar un pequeño refresh a este término, y básicamente un framework o marco de ciberseguridad es una estructura organizada de políticas, procedimientos, procesos y tecnologías que son diseñadas principalmente para gestionar los riesgos de ciberseguridad. Básicamente es una guía que nos va a ayudar a identificar, a proteger, a detectar, a responder y a recuperarnos ante cualquier amenaza crítica o amenaza de ciberseguridad. Eso es un framework de ciberseguridad hoy en día estamos tratando de construir en GBM un framework de data security que nos ayude a tener un enfoque más integral para abordar todos estos procesos y poder construir una guía para nuestros clientes y que se apoyen de esta guía para poder asegurar su información. ¿Ok? Este Data Security Framework también va acompañado de gestión
de acceso y de las identidades, porque también es parte fundamental poder identificar y poder tener controles correctos a la hora de proveer un acceso a la información y el famoso Extended Detection and Response también que me va a dar la posibilidad de poder detectar de forma temprana y al mismo tiempo responder ante un evento de ciberseguridad. ¿Ok? Como ustedes ven en pantalla, hay esta guía abarca muchas cosas, muchos procesos, muchos procedimientos que me van a ayudar, a tener un enfoque más robusto y más seguro para asegurar los datos que yo estoy custodiando de toda mi organización. Aquí vamos a pasar desde una de las partes más importantes como lo es el descubrimiento y la clasificación, que este proceso nunca se puede quedar por afuera y o no se debería de hacer al final, ¿verdad? Es parte inicial de este framework de Data Security porque necesitamos descubrir esa información que no estamos viendo. ¿Se acuerdan la visibilidad con la que empezamos a platicar? Que carecíamos de esta visibilidad. Bueno, el descubrimiento me va a ayudar a identificar en dónde está la información sensible que deba de proteger, para posteriormente clasificar esta información. No toda la información es del mismo tipo, ¿verdad? No toda la información es igual de importante o es crítica, ¿verdad? O es prioritaria de poder resguardarla. Eh, yo no comparto la idea de que todo es prioridad, ¿verdad? Si todo, por ahí leí en algún libro que decía, si todo es prioridad, si para nosotros todo es prioridad, significa que nada es prioridad, ¿verdad? Porque básicamente no podemos priorizar absolutamente todo y priorizar todo significa que no estamos entendiendo bien algunas cosas y no estamos entendiendo, en el caso de asegurar la información, no estamos entendiendo el tipo de información que nosotros estamos resguardando. Luego pasamos a las evaluaciones de vulnerabilidades que necesitamos comprender para saber cuál es la postura de seguridad de nuestras bases de datos. Bases de datos no entendamos como a lo muy técnico. Una base de datos es ese repositorio de información, independientemente de lo que esté adentro. Si hay una base de datos, como la conocemos, o si hay un repositorio de archivos, ¿verdad? De Excel, de Power, cualquier tipo de archivos, Word, que contengan información sensible, ¿verdad? Entonces, necesitamos hacer evaluaciones de vulnerabilidades periódicas, programadas, automatizadas, para saber la postura de seguridad que hoy en día tiene nuestra organización. Y ahorita más adelante vamos a estar hablando de unos ejemplos que van a aportar mucho valor en este término de vulnerabilidades. Luego pasamos a la parte de monitoreo de la actividad. Esto es como, y una analogía que yo utilizo mucho, esto es como brindar seguridad a nuestra casa, ¿verdad? Básicamente necesitamos eh, identificar muchas cosas antes de poder asegurar nuestra casa. Eh, la identificación y clasificación pudiera ser conocer los objetos de valor que hay adentro de la casa, adentro de nuestros hogares o de nuestra empresa también. Puede ser, no sé, puede ser objetos de valor, joyas, equipos de tecnología, o puede ser documentos muy importantes, nuestra cédula de identificación o nuestro pasaporte, identificar en dónde estamos resguardando las cosas de más valor, ¿verdad? Monitorear la actividad, puede ser esas cámaras de seguridad que nosotros colocamos para poder estar en constante monitoreo 24/7 para ver quién siquiera se acerca a nuestra casa o quién pasa por la acera enfrente de nuestra casa o incluso quién pasa por la calle, aunque no tenga nada que ver con nuestro hogar o no quiera nada de nuestro hogar, necesitamos monitorear
todo el alrededor, los 360 grados de nuestro hogar, si queremos identificar proactivamente y de forma rápida cualquier amenaza en donde estemos o que nos estemos o que nos vayamos a enfrentar, ¿verdad? Em, las evaluaciones de vulnerabilidades pueden ser, no sé, que nosotros mismos vayamos a nuestras ventanas y tratemos de abrirlas desde afuera. Eso es una evaluación de vulnerabilidad. O que veamos cuáles son los puntos más vulnerables de nuestro hogar que pueden ser traspasados de forma muy fácil si no tenemos una cerradura o una chapa, como le dicen en algunos países, si no tenemos una cerradura robusta y fuerte, sino que se pueda quebrar muy fácil. Esa es una vulnerabilidad también. Luego pasamos a la parte del análisis de comportamiento malicioso o análisis de comportamiento de usuarios, ¿verdad? Esas cámaras que nosotros instalamos pueden o pudieran identificar cuando hay algún sospechoso rondando alrededor de nuestro hogar, cuando, no sé, o incluso cuando alguien de nuestro mismo núcleo familiar normalmente se va de 5 de la mañana a 6 de la tarde o de 8 de la mañana a 6 de la tarde y hay un día donde él regresa a las 12 del mediodía o a las 11 de la mañana. Si bien para nosotros eso pudiera ser normal, pero eso es un comportamiento un poco anormal, ¿verdad? Entonces necesitamos analizar y tener datos históricos que nos ayuden a comparar cuál es un comportamiento normal en nuestra organización o en nuestro hogar. Y cuando algo se sale de esa normalidad, pues poderlo identificar, aunque no sea nada grave o tal vez ese día el esposo o nuestro papá o nuestro hijo decidió regresar temprano a nuestra casa. Tal vez no es una amenaza, pero puede ser que, no sé, puede ser que lo asaltaron en la calle y lo están obligando a ir a la casa a sacar objetos de valor o los maleantes o los delincuentes están esperándolo en un carro afuera, ¿verdad? Esperando que él abra la casa para ellos poder ingresar. Entonces, este tipo de comportamientos también se debe tomar muy en cuenta. Luego pasamos a la ofuscación de datos. Aquí hablamos un poquito más técnico, ¿verdad? Pero la ofuscación de datos puede ser, no sé, no tener rótulos, por ejemplo, con el apellido de nuestra familia en nuestro hogar, ¿verdad? O eso es en la analogía, pero ya si nos pasamos a nuestra labor diaria o a nuestras empresas, la ofuscación de datos es ese resguardo de los datos o poder ocultar la información real para que usuarios no autorizados no la puedan observar. Tal vez puedan ingresar, pero no la puedan observar. Y también vamos a estar viendo más adelante un ejemplo muy interesante de estas prácticas para que las pongamos hoy en día en práctica en nuestra organización. El control de acceso a la información. Eso puede ser en la misma analogía que estábamos platicando, puede ser a quién le damos la llave de nuestro hogar, ¿verdad? Si la llave la dejamos abajo de la alfombra por si alguna emergencia o si nuestros padres tienen una llave de repuesto o si nuestros hijos que no son totalmente responsables tienen una llave también para poder ingresar al hogar es ese poder darle control a ese acceso a nuestro hogar o a la información que estamos resguardando en nuestras empresas, ¿verdad? Es poder tener políticas de controles de acceso robustos para poder identificar a quién sí y a quién no quiero dejar entrar a nuestra organización. Definitivamente el DLP, el famoso DLP o el Data Loss Prevention me va a ayudar si yo tengo, y por eso les digo que es muy importante la clasificación del primer proceso, del primer procedimiento. Eh, si yo tengo la clasificación de la información, yo puedo identificar de forma temprana eh, cuando hay algún evento de exfiltración de información sensible o confidencial. Evitar o prevenir la pérdida de información es parte también fundamental de nuestra organización
poder tener esas alertas en tiempo real que me van a ayudar a poder decir, esa información que están sacando ahorita eh, tiene alto riesgo de que sea un evento de ciberseguridad y que se esté robando, ¿verdad? Podemos prevenirla bloqueando algún usuario o bloqueando el mismo acceso a la información. Y por último, el control de archivos, ¿verdad? No, como les indicaba anteriormente, no todos son bases de datos como las conocemos, sino que poder tener también auditorías detalladas de cómo se comportan nuestros archivos. A ver, si yo les pregunto a todos los que estamos acá, ¿cuántos archivos tenemos con información sensible en nuestra organización? ¿Pudiéramos responder esa pregunta? O tal vez de los usuarios que trabajan en nuestra organización, donde hoy en día estamos, ¿sabemos cuánta cantidad de estos usuarios crean archivos con información sensible, confidencial, privada o crítica para el negocio en nuestra organización? ¿Tenemos ese número? Muy probable que no tengamos ese número, ¿verdad? Entonces, hay muchos archivos, hay muchos sitios donde se custodian esos archivos que tenemos que tener control también sobre este tipo de información. Y no importando en dónde, como ustedes ven a la derecha, no importando en dónde esté la información, si está en bases de datos, si está en laguna de datos o en los famosos Big Data para ver estadísticas, si está en archivos no importa la infraestructura, si está en una infraestructura como servicio o una base de datos como servicio o en un servicio que viene ya nativo desde la nube. Hoy en día utilizamos muchos de estos servicios o infraestructuras sin darnos cuenta. El correo electrónico, la mensajería instantánea, ese programa que nos ayuda a conversar con nuestro entorno, con nuestros compañeros de trabajo. Estos son servicios en Internet donde podemos resguardar o pueden existir más bien información sensible que debemos de aplicar esta guía completa también no importando en qué tipo de archivo o qué tipo de dato esté, en dónde esté y el tipo de servicio en donde esté este archivo, ¿verdad? Y eso también acompañado de expertos en ciberseguridad en la parte de consultoría, en la parte de servicios de consultoría, en la parte de servicios de ingeniería y en la parte de servicios administrados. ¿Por qué? Simplemente porque tenemos 35 herramientas que administrar al día, ¿verdad? Que tenemos el firewall, que tenemos el Web Application Firewall, que tenemos el directorios de archivo, perdón, de usuarios, que tenemos, no sé, el antivirus, que tenemos el balanceador de carga, que tenemos los switches, los routers, tenemos un sinfín de herramientas y tenemos poco personal o poca capacidad. Y contar con un experto para cada una de estas es complicado, ¿no? Es difícil y es costoso. Entonces, a este Data Security Framework que aquí en GBM hemos construido, también le hemos puesto parte del activo más valioso que tenemos también como GBM, que son sus expertos y los servicios que estamos ofreciendo con expertos en la materia de seguridad de la información que me va a ayudar a seguir esta guía al pie de la letra y posteriormente a darle protección continua a nuestra información. Ok, y aquí ya empezamos a hablar de IBM Guardian Data Protection, ¿verdad? Esta es una herramienta de IBM, ¿verdad? Que nos apoya para cumplir con toda esta guía, con toda la guía y recuerden, voy a regresar un poquito y recuerden los nombres de todos estos procedimientos que vemos aquí. Descubrimiento y clasificación, evaluaciones de vulnerabilidad, monitoreo de actividad, análisis de comportamiento, ofuscación de datos, control de acceso a la información, data loss prevention, prevención de fuga de información, de robo de información y control de archivos. Recuerden todos estos nombres que ahorita los vamos a ver y vamos a ver con ejemplos muy claros y con casos de uso
cómo IBM Guardium puede apoyarles para cumplir al 100% este marco de seguridad de datos, ¿verdad? Y empezando por el descubrimiento y la clasificación. ¿Se acuerdan que les dije que era muy importante esta parte? Y empezar con poder tener visibilidad de los datos sensibles. Ok, entendamos o pongámonos en contexto de que tenemos una base de datos con cientos de tablas, tenemos bases de datos o de archivos, en este caso de uso es una base de datos que tiene cientos de tablas, que tiene miles y puede ser millones de registros con información, ¿verdad? Entonces, lo difícil que nosotros tenemos en el día a día para poder descubrir qué tantas bases de datos tenemos o qué tantos servidores con bases de datos tenemos. Si estamos mapeando todos o si alguno se está quedando por ahí que estaba conectado en una red donde no teníamos conocimiento de que existía este servidor. Entonces, el principal desafío es descubrir la información. Pero ya que hemos descubierto la información, sabemos qué tipo de información es cada uno de esos pedazos de datos, ¿verdad? Descubrimos mucha cantidad de información y Guardium nos ayuda a entender qué tipo de información hay en nuestra compañía o en nuestras bases de datos, qué datos son personales, qué datos son financieros o qué datos son críticos del negocio, ¿verdad? Entonces, teniendo ese descubrimiento y esa clasificación, vamos a poder tener visibilidad y vamos a poder priorizar qué información es la que debemos de proteger como primer lugar, ¿verdad? Si estamos regulados para proteger datos personales o si trabajamos con socios de negocio en Europa, necesitamos saber que ellos, o necesitamos entender que ellos toman muy en serio el resguardo seguro de información personal. Bueno, entonces prioricemos la protección de datos personales. Ok, si estamos en una financiera donde tenemos, o en una entidad financiera y estamos regulados por entes nacionales o internacionales que regulan toda la ley financiera, en el país, bueno, entonces prioricemos todos los datos financieros. O si estamos en un mercado muy competitivo, no sé, si nuestro negocio o nuestra empresa se dedica full a las ventas en líneas y necesitamos subir porque la competencia hay mucha competencia y si no podemos subir nuestras ventas, nos morimos. O si la información que tenemos es muy importante para este negocio y no puede llegar a manos de nuestros competidores, bueno, entonces aseguremos nuestros datos de negocio. Si ven cómo es importante no solo el descubrir en dónde tenemos la información, sino que también qué tipo de información tenemos. Eh, Luego, la evaluación de vulnerabilidades, ¿verdad? ¿Cómo reducimos ese riesgo y cómo reducimos esa superficie de ataques que tenemos? Si tenemos datos, tenemos superficie de ataques, ¿verdad? Así como se los digo. Y si tenemos conexión a internet, tenemos riesgo y tenemos eh, cualquier riesgo de que cualquier cosa nos puede pasar y cualquiera puede venir a atacarnos, ¿ok? Entonces necesitamos entender la posición o la postura de seguridad de ahora y necesitamos mejorarla periódicamente. Básicamente, día con día, mejorar esa postura de seguridad para reducir el riesgo y reducir la superficie de ataques. La superficie de ataques es donde nos pueden atacar, ¿verdad? Para poder tapar esos hoyos o asegurarlos de una mejor forma para evitar posibles ataques a futuro. Entonces, un caso de uso para esto es un cibercriminal tratando de llegar a una base de datos, a un repositorio de información, un repositorio de archivos y como primera mano, ellos utilizan las vulnerabilidades conocidas de software, ¿verdad? El software que no está actualizado, que no esté al día con los parches de seguridad es muy vulnerable y eso lo sabemos todos, ¿verdad? Pero no es el único tipo de vulnerabilidades que existen. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los parches de seguridad y la versión es la más reciente? Bueno, el cibercriminal
no va a decir, o el atacante no va a decir, ah, bueno, ellos están todos seguros, entonces me voy. No, ellos empiezan a realizar otro tipo de maniobras para poder llegar a la información. ¿Y qué otro tipo de maniobras? Bueno, los malos ajustes o malas configuraciones en nuestros motores de bases de datos, en nuestros sistemas operativos, en nuestras redes, en nuestros firewalls. Cualquier cosa que tenga una mala configuración se traduce en una vulnerabilidad y de las críticas también. O bueno, tenemos buenos ajustes, buenas prácticas en la configuración. Ah, bueno, entonces tal vez hay autenticación débil, no hay múltiple factor de autenticación o no hay procedimientos seguros de autenticación robusta como dejar ingresar o dejar hacer login o iniciar sesión 100 veces al mismo usuario en menos de un minuto, ¿verdad? Esa es autenticación débil, debería de ser que si se hace en menos de un minuto, si hay 3 eventos de inicio de sesión fallidas, ese usuario debería estar en cuarentena o suspendido o al menos notificado al administrador de red, ¿verdad? Entonces, estos son únicamente 3 tipos de vulnerabilidades de software, malas prácticas en configuración y autenticación débil. Son únicamente algunos de los tipos de vulnerabilidades que nosotros tenemos hoy en día en nuestras organizaciones y IBM Guardium nos apoya en tener esas evaluaciones continuas, programadas, calendarizadas semana tras semana para poder ir disminuyendo la cantidad de vulnerabilidades que tienen nuestras bases de datos o la información per se. Luego está el monitoreo de actividad, supervisar quién, supervisar cómo se accede a la información, quién accede a la información, cuándo se accedió a la información, desde dónde se está accediendo a la información. Esto es fundamental y esto va muy de la mano o es, bueno, es igual de importante que el descubrimiento y la clasificación, el tener herramientas que me ayuden a supervisar y monitorear 24/7 todo lo que pase en la información, cómo se accede, desde dónde se accede, cuál es el patrón normal de acceso a la información. Y esto, con este paso, también IBM Guardium nos puede apoyar de una forma muy robusta y muy detallada. Por ejemplo, hay un usuario tratando de ingresar a la base de datos. Ese usuario tiene un nombre de usuario, ese usuario tiene una dirección de red, ¿verdad? Ese usuario se conecta a tal día en tal día y a tal hora de la semana y se conecta desde un software. Por ejemplo, Microsoft SQL Server. Este usuario se está conectando, este usuario tiene nombre Joe Simon, se conecta desde una dirección IP con terminación 10, se conecta el lunes a las 8 de la mañana utilizando el programa Microsoft SQL Server. Teniendo esta supervisión me ayuda a tener toda esta información y a crear una estadística y poder saber cómo se accede a la información con un monitoreo y una supervisión constante para que todo, absolutamente todo, quede grabado. Y que quede grabado quién hace una consulta a la base de datos, quién hace una inserción de datos, quién hace una actualización o quién elimina un dato, ¿verdad? Entonces, tener esta supervisión me ayuda a saber eh, quién, cómo, cuándo y dónde se accede a la información, por qué se está accediendo a la información, qué tipo de información se está accediendo y adicionalmente qué se hace con esa información o con esa conexión que se estableció a la base de datos. Tener esta supervisión es muy importante. IBM Guardium Data Protection me ayuda en este proceso. Comportamiento anómalo, comportamiento sospechoso. Esta, esta parte y regreso con el mismo caso anterior. Yo estoy supervisando, monitoreando 24/7 cómo se accede a la información, desde dónde, cuándo y qué se hace con la información. ¿Por qué debo yo también tener algo o una herramienta que me ayude a garantizar
el monitoreo también del análisis o poder analizar el comportamiento de usuarios. Porque puede ser que una amenaza, un ciberdelincuente, amenaza interna o externa, esté tratando también de ingresar a la base de datos con el mismo nombre de usuario, porque tiene las credenciales, como ustedes se percatan en pantalla, Joe Simon también. Pero ahora se está tratando de acceder desde otra dirección de IP, un domingo a las 11 de la noche, cosa que eso no sucede, y desde otro programa, desde otro software, ¿verdad? Y no está haciendo ningún select, ningún insert, ningún update, ningún delete a la información. Lo que este usuario está haciendo es crear un usuario en la base de datos, cosa que Joe Simon nunca había hecho. Este comportamiento es malicioso, este comportamiento es sospechoso, y aquí nos damos cuenta de que de nada sirve que tengamos la autenticación correcta, ¿verdad? O la autenticación robusta, porque puede ser que esa autenticación o estas credenciales de este usuario se vea comprometido, y necesitamos tener herramientas también que me ayuden a tener el panorama más amplio, no solamente, bueno, si existe la credencial, si el nombre de usuario y la contraseña está correcta, dale, adelante. Significa que es Joe Simon y punto. No, la herramienta que yo tenga para proteger la información tiene que ayudarme a identificar estos posibles casos donde tal vez se cumpla la credencial, pero todo lo demás no. Entonces, que me alerte de forma proactiva y temprana cuando se está viendo este comportamiento malicioso o anómalo. Ofuscación de datos. Básicamente es ocultar la información privada o confidencial de la organización, ¿verdad? Ofuscar los datos, ocultar los datos, ¿ok? Sabemos que un DBA tiene acceso a toda la información en una base de datos. Un DBA, para los que no saben, un DBA es el Database Administrator, que tiene pues el usuario o que puede tener acceso al usuario más importante, que es el usuario root, por ejemplo, o el usuario administrador de la base de datos. Y ese usuario tiene acceso a toda la información. Pero ¿qué pasa? ¿Qué tiene que ver un administrador de base de datos con la tabla nómina? No debería de poder ver cuánto es el salario de cada persona en la organización. Ofuscar datos es tener o enmascarar, por, por llamarlo de alguna forma, enmascarar la información, ocultar la información, incluso a él que tiene acceso a toda la base de datos, que tiene acceso al usuario superadministrador, pero no tiene nada que ver con la información de la nómina o del salario. Entonces, nosotros tenemos que tener herramientas que nos ayuden a ocultar la información sensible a personas o a usuarios o a procesos no autorizados, ¿verdad? Cómo IBM Guardium nos ayuda a controlar el acceso a los datos, bloquear el acceso a datos sensibles y por usuarios no autorizados que estén tratando de llegar a estos datos sensibles. En este caso, por ejemplo, vemos cómo un usuario trata de ir a una base de datos consultando la tabla de tarjetas de crédito o donde está la información de tarjetas de crédito, y cómo la herramienta, en este caso Guardium, nos ayuda a velar porque este usuario que no es autorizado para poder ingresar a ver la información de tarjetas de crédito sea bloqueado, o que quiera copiar un archivo o abrir un archivo en un repositorio de una carpeta compartida, por ejemplo. ¿Cómo le podemos denegar el acceso a esta información? Porque este es un usuario no autorizado, ¿verdad? Entonces, esta forma de hacer políticas granulares me permite a mí controlar el 100% de a quién yo le permito acceder a la información sensible. Y para esto Guardium es muy fuerte y me ayuda muy grandemente. Prevención de fuga de datos. Básicamente, como su nombre dice, detectar la fuga de información. Esto en compañía de la clasificación de la información. Como les indicaba hace un momento, es importante clasificar la información. Si no, no podemos tener herramientas de data loss prevention o prevención de fuga de información. Un usuario tiene acceso a la base de datos y un usuario hace una consulta a los precios de los productos, por ejemplo, o hace una consulta a los clientes, a la tabla donde está la información de todos los clientes: nombre del cliente, nombre de empresa,
número de identificación del cliente, teléfonos de contacto del cliente. Puede ser también que haya otra información crítica del negocio en esta tabla de clientes, qué tipo de cliente es, si es un cliente muy bueno, tipo A, cuánto nos compra al mes. Esta información existe en las bases de datos y este usuario está tratando de ingresar a esta información. También hace una consulta a las cuentas del banco o a las cuentas de cualquier cosa que exista en la base de datos. Entonces, qué raro, ¿no? Que este usuario esté haciendo consultas a precios, a clientes y a cuentas, ¿verdad? Y sin ningún límite de acceso a la información. Está accediendo a toda la información que está en mis bases de datos. Bueno, al menos necesito que, principalmente, ¿qué tiene que ver estas tres cosas? Bueno, es información sensible, es información confidencial que únicamente debería poder ser consultada por usuarios autorizados. Y si un usuario está accediendo a esta información de forma repentina, a altas horas de la noche y no sé, este usuario presentó su renuncia hoy, por ejemplo, y hoy mismo está accediendo a todas estas cuentas y perdón, a toda esta información. ¿Qué relación tiene toda esta información? Que es información confidencial, es información sensible que un usuario está tratando de acceder. Bueno, necesito una alerta, ¿no? Que me prevenga esta fuga de información para yo poder actuar de forma automatizada en el mejor de los casos para bloquear el acceso, ¿verdad? Yo puedo definir políticas que digan cuando un usuario haga una consulta a la tabla precios, a clientes y a cuentas en menos de un minuto o en menos de 5 minutos, que me alerte porque es una posible fuga de información, ¿verdad? Entonces, aquí es donde yo tengo posibilidades con la prevención de fuga de información para poder, como lo dice el nombre, prevenir esta fuga de datos sensibles para la organización. Y por último, en este sentido o en esta serie de casos es el control de archivos. Y básicamente es supervisar los archivos que contengan información confidencial, ¿verdad? Y aquí regresamos un poquito y es muy parecido a las bases de datos, solo que aquí tenemos acceso a archivos, archivos tipo Word, archivos tipo Excel, que son bases de datos no estructuradas, ¿verdad? A diferencia de las bases de datos que conocemos normalmente, eh, que trabajamos y que tienen un cúmulo de información con columnas, con registros, eh, que son datos estructurados, bases de datos estructuradas. Cuando tenemos bases de datos con archivos, se le llama base de datos no estructurada, pero aplica exactamente lo mismo, el monitoreo y la supervisión constante de quién es el usuario, desde qué computadora o dirección se está conectando, a qué horas, en qué día, desde qué sistema operativo se está conectando para acceder a esta información. ¿Y qué es lo que hace con esta información? Si él la abre, si él la copia, si él la elimina o si él la modifica. IBM Guardium no solo me ayuda a proteger la información en bases de datos estructuradas, sino también a proteger y supervisar la información en bases de datos no estructuradas, como carpetas en un servidor, archivos, Word, Excel, PowerPoint, PDF, cualquier tipo de archivo que contenga información sensible nos ayuda a tener esa supervisión constante e identificar qué es lo que se está haciendo con la información y desde dónde se está accediendo a esta información, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, ¿verdad? Todos estos datos necesitamos conocerlos para tener políticas de seguridad robustas y poder decidir cuándo Joe Simon, como ven acá, puede acceder a la información y cuándo él no puede acceder a la información. ¿Ok? Guardium IBM Guardium es un cúmulo de soluciones o es un cúmulo de productos que no se enfocan únicamente en un tipo de soluciones, ¿verdad? Sino que abarcan más cosas, pero siempre enfocadas o abarca más tipos de seguridad, siempre enfocadas en proteger mis datos, ¿verdad? Y un producto hermano de lo que vimos anteriormente, que era
IBM Guardium Data Protection, un producto hermano es IBM Guardium Data Encryption, ¿verdad? Que también hay casos de uso muy importantes que nos van a ayudar a proteger la información que estamos custodiando. Me va a ayudar a, como lo dice su nombre, a encriptar archivos o a encriptar bases de datos, ¿verdad? Y esto se resume, bueno, hay muchos casos de uso, pero hoy en día lo que estamos viendo más que todo es ransomware. Y esto nos ayuda para detectar y evitar el ransomware, el famoso robo o secuestro de información, ¿verdad? Hemos visto muchos casos de empresas muy grandes en la región que se han visto afectadas por ransomware y que han detenido operaciones, han tenido que dejar de facturar por muchos días para poderle seguir ofreciendo el servicio a sus clientes porque les robaron la información de las aplicaciones donde ellos facturaban, por ejemplo, ¿verdad? Con secuestrando esta información, encriptándola. Bueno, con IBM Guardium Data Encryption yo voy a tener la posibilidad de crear políticas también granulares para poder autorizar a procesos de software o a usuarios para que accedan a la información y la puedan ver, ¿verdad? Y la puedan ver en texto plano, puedan ver qué es lo que tiene esta información. Y al mismo tiempo yo voy a poder hacer políticas de seguridad para usuarios que no están autorizados o usuarios privilegiados que tienen muchos permisos y que pudieran entrar absolutamente a todo, ¿verdad? Yo voy a poder crear políticas para que este tipo de usuarios, si no les bloquee el acceso a estos repositorios o a estas bases de datos, también si es que tienen acceso a estas bases de datos, no puedan leer el contenido de la información adentro. ¿Por qué? Porque antes de poder verla, ya está encriptada por IBM Guardium Data Encryption, ¿verdad? Entonces, aquí me ayudo con políticas de control de acceso a la información también, decidiendo qué procesos o qué usuarios pueden, uno, acceder a la información y dos, leer la información que está dentro, ¿verdad? Al mismo tiempo de denegar el acceso a estos repositorios de archivos con información sensible o, en el caso muy infortuito de que sí se tenga el acceso a estos archivos, que aunque se los roben, aunque los secuestren, aunque los puedan abrir, no vean el contenido adentro porque el contenido está encriptado, está cifrado, ¿verdad? Entonces no es legible para alguien que no está autorizado. Otra característica y caso de uso muy importante de IBM Guardium Data Encryption es la forma de controlar las llaves de encripción. Esto es un tema un poquito técnico, ¿verdad? Que si me pierdo el enfoque me puedo ir muy técnico y los puedo aburrir, pero básicamente es controlar el candado que asegura la información o que encripta la información, que cifra la información, pero también controlar o gestionar la llave que cierra y que abre ese candado, ¿ok? Entonces aquí lo vemos con un ejemplo y con un caso también muy práctico. Tenemos nuestros repositorios de información sensible, ¿verdad? Privilegiada, información crítica, información confidencial, bases de datos, tipos de bases de datos que ya conocemos, Oracle, MySQL, SQL Server, aquí tal vez es un poco técnico, pero las bases de datos más famosas que hay en el mercado. O tenemos repositorio de archivos en servidores Windows, en servidores Linux o en o storage que están conectados a la red para poder compartir archivos, compartir información con muchos usuarios. Y cada uno de estos sistemas, cada uno de estos servidores o cada uno de estos fabricantes que ustedes ven listados por acá, tienen formas para poder encriptar la información que ellos están custodiando o que este sistema está custodiando. No tenemos que gastar un solo centavo para poder encriptar la información que estamos custodiando. ¿Por qué? Porque Oracle, SQL Server, Microsoft o MySQL, ellos traen posibilidad de encriptar de forma nativa
la información. O Windows trae la posibilidad de encriptar de forma nativa la información también. Linux también, ¿verdad? O algunas fabricantes de sistemas de archivos de red o de resguardo de archivos de red también pueden encriptar la información para que en el momento que se roben ese servidor o esa base de datos, pues se la roben de forma encriptada. Pero para encriptar necesitamos llaves también, llaves de encripción o llaves de cifrado. Y para volver a desencriptar, para poder ver la información por dentro, necesitamos también estas llaves para poder abrir el candado, ¿verdad? Una analogía simple. Entonces, ¿para qué necesitamos a IBM Guardium Data Encryption? Bueno, IBM Guardium me ayuda a aplicar políticas de seguridad en un nivel más alto, donde yo le pueda decir, bueno, no necesitas de mi capacidad de encriptar información. Ok, lo que yo te puedo ayudar es con mi capacidad de gestionar las llaves. ¿Por qué? Porque si un atacante, amenaza, ciberdelincuente es lo suficientemente inteligente o tiene capacidades extraordinarias, cuando se utiliza el cifrado nativo de estos sistemas que ven en pantalla, las llaves residen en ese mismo lugar. Es como que nosotros tengamos nuestra bóveda con nuestras llaves y que las llaves las tengamos encima de la bóveda, ¿verdad? O que la bóveda, las llaves las tengamos en el mismo cuarto donde está la bóveda, en un cajón, ¿verdad? ¿Qué seguridad estamos teniendo ahí? Tenemos la bóveda con la información adentro, que está resguardada, por supuesto, pero las llaves se pueden encontrar ahí mismo también. Entonces, ¿cómo me ayuda IBM Guardium en este proceso? Bueno, entonces, ¿sabes qué? Yo voy a gestionar ahora estas llaves para primero sacarlas de ahí, sacarlas del cuarto donde está la bóveda, en este caso sacarlas de los mismos sistemas, y yo darle la seguridad también a las llaves, yo ser una bóveda de esas llaves de cifrado, ¿verdad? O de encriptación de archivos. Yo le voy a poder dar seguridad, le voy a poder dar rotación de llaves para que nunca sea la misma llave, para que cada día cambie de llave para poder abrir la información y estar más segura. Este tipo de seguridad me puede brindar IBM Guardium Data Encryption. Y por último, en este hilo de casos de uso, transformación de datos, ¿verdad? No compartir la información real con terceros. Em, la información debemos de asegurarle, la información es sensible y tenemos que estar seguros de a quién se la compartimos. Tenemos que sospechar de absolutamente todo, ¿verdad? Y tenemos sistemas en producción donde tiene información sensible y por ende y en nuestras organizaciones hay entornos, por ejemplo, de programación o de desarrollo donde crean las aplicaciones que utilizamos día con día. Pero normalmente compartimos las bases de datos para que estos entornos o para que estos programadores puedan crear las aplicaciones porque necesitan información de pruebas o necesitan las bases de datos para poder adecuar la aplicación. Entonces tenemos entornos de producción y entornos de desarrollo. ¿Qué pasa? Si transferimos la base de datos así tal cual, estamos compartiendo la información sensible con personas que pueden no tener el mismo nivel de conciencia de seguridad de la información o o puede ser externos a la organización y no queremos que nada de información sensible interna se vaya a lo externo, ¿verdad? Entonces, para esto, IBM Guardium nos ayuda en poder transformar esta información y poder brindarle las bases de datos para que estos desarrolladores o en entornos de desarrollo puedan crear aplicaciones, pero utilizando información no real o información falsa. ¿Por qué? Porque Guardium me transforma y ahora en lugar de Joel, el desarrollador ve el nombre Carlos, en lugar del número de tarjeta de crédito 1234, ve el 5678 y en lugar del número de teléfono
que ven en pantalla 3754-634, ahora ve el 5687-54, ¿verdad? Se mantiene el mismo formato para que él pueda seguir trabajando, desarrollando aplicaciones, pero la información que salió de la base de datos no es la real, ¿verdad? Este es un tipo también de ofuscación. Esta transformación de datos me puede ayudar a resguardar la información, ¿verdad? Y darle un nivel extra de protección. Bueno, espero que no los haya aburrido con estos casos de uso, pero estos casos de uso, a mi parecer, son los más interesantes y en los que más en el día a día las organizaciones están teniendo problemas para poder procesarlos y poder resguardar estos procedimientos. IBM Guardium está hecho para proteger los datos no importando en dónde, on-premise, en las redes tradicionales, en la nube o de forma híbrida, o todo lo que está entre ellas dos, no importando en dónde reside la información, si son archivos, si son bases de datos estructuradas, o archivos, o almacenes de datos, data lakes, big data, mainframes, cualquier lugar en donde haya información confidencial, IBM Guardium puede proteger la información que está ahí, ¿ok? No importando el entorno, ¿verdad? Y al mismo tiempo contiene o soporta una gran cantidad de sistemas para proteger, ¿verdad? Su catálogo de integraciones contra múltiples marcas para darles esa protección es la más grande en el mercado, por lo que si yo tengo un sistema operativo ahí un poquito raro o no tan común, o mi base de datos pues tampoco es tan común, no importa. IBM Guardium Data Protection y Data Encryption tiene un catálogo muy extenso de plataformas para poderse integrar. Esto es parte, lo que hoy vimos es solamente una parte de todo el portafolio extenso de IBM Guardium Security, ¿verdad? IBM ha creado una solución o un portafolio muy extenso de soluciones o de herramientas de seguridad que me ayudan a proteger esencialmente la información, a descubrir, analizar, proteger, responder y cumplir con normas para protección de información sensible en nuestra compañía. El día de hoy vimos básicamente los que ustedes ven acá en pantalla: Guardium Data Protection, Guardium Data Encryption, Guardium Vulnerability Assessment, Guardium Key Lifecycle Manager, ¿verdad? Básicamente esos los que vimos, y Guardium tiene la posibilidad de poder contratarse según el caso de uso que estemos necesitando cubrir, según el requerimiento específico que tengamos hoy en día en nuestra organización, no importando el ambiente, no importando si tenemos una, dos o tres nubes de diferentes marcas, qué marcas de bases de datos, en dónde reside la información, no importando en qué tipos de ambientes. IBM Guardium Data Protection o Data Encryption puede ayudarnos a proteger la información. Al mismo tiempo, como GBM, la posibilidad de poder aportar en servicios de consultoría, en servicios de ingeniería para integrar sistemas o en servicios gestionados de seguridad. Todo lo mismo que hoy que vimos ahorita, pero gestionado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hacer una estrategia de seguridad de datos para no solamente brindar la herramienta y ahí está, no, sino que abordarlo como una estrategia de seguridad de la información, desde la parte de descubrimiento de datos hasta la seguridad y gobierno de esta información que tenemos hoy en día en la organización y que tengamos que proteger, ¿verdad? También de una forma gestionada, podemos brindar servicios de gestión de la herramienta. Y aquí, para terminar, hay diferentes sabores, diferentes opciones. Como GBM en alianza con IBM, hay distintas opciones que tenemos para ustedes. En la parte de IBM Guardium Data Protection, en la venta tradicional de las herramientas o soluciones que hoy en día vimos, donde se otorga un licenciamiento y el software para poder operarse, o en nuestro nuevo servicio que estamos impulsando y que muchas organizaciones están cumpliendo nosotros, en el servicio de Data Protection as a Service,
¿verdad? En no otorgar una herramienta o un servidor o un fierro más, sino que otorgar el servicio de protección de datos integral, ¿verdad? Donde todo sea gestionado, donde se propongan casos de uso día con día nuevos para tener una mejor protección de nuestra información, donde el enfoque sea integral a nivel del servicio, donde se recomienden mejores prácticas de seguridad, donde se creen o donde se hagan llegar reportes mensuales, trimestrales, de cómo se está accediendo a la información para que nuestros clientes tengan la tranquilidad de que no tengan que operar ellos mismos las herramientas, ni tengan que ejecutar el plan estratégico, sino que como GBM y en nuestro servicio de Data Protection as a Service lo podamos hacer por ustedes. ¿Ok? Entonces, eso tenía hoy preparado para ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por su atención. Espero no haya sido tan extenso, pero sí que teníamos o estábamos muy seguros de que esta información les puede apoyar y les puede beneficiar para su estrategia en seguridad de la información en cada una de sus organizaciones. Muchísimas gracias. Excelente, Joel. Muchísimas gracias por todo el contenido que nos acabas de compartir. Importantísimo devolvernos a la primera pregunta que nos hiciste, ¿verdad? Hay que valorar qué información o qué tan valor es nuestra información, no solamente la personal, sino también de la información que manejamos en nuestras organizaciones. Les invitamos a, si alguien tiene alguna consulta, la puedan compartir por medio del chat. Yo sí me gustaría hacer una consulta, Joel, si a las personas están interesadas, ¿verdad?, en conocer un poquito más sobre esta herramienta, ¿cómo podrían contactarles a ustedes? Sí, 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 claro, con mucho gusto. Primero, www.gbm.net. Ahí hay un apartado de ciberseguridad donde como GBM listamos toda la capacidad de nuestro Cybersecurity Center, nuestro departamento de ciberseguridad y cómo podemos apoyarles. Y ahí encontrarán información de esta herramienta o de estos servicios de Data Protection as a Service o IBM Guardium. Adicionalmente, también nos pueden encontrar en LinkedIn como GBM o enviarnos un correo que no sé si podemos compartirlo por acá. Nos pueden enviar un correo a goalvarado@gbm.net, goalvarado@gbm.net. Si quieren ver un poquito más de este tema, si quieren hablar con la gerencia de sus organizaciones y poder hacer una plática de este tipo de temas que son muy importantes, o poder ver la herramienta funcionando también, o el servicio también que estamos promocionando, con mucho gusto lo podemos hacer. Súper, excelente. Les acabo de colocar el correo electrónico por medio del chat para que lo puedan acceder. Y pues por el momento no vemos consultas. A ¿Ok? mí, de parte de CyberSec Cluster, agradecemos muchísimo a GBM, a Joel y a IBM por proporcionarnos este espacio y compartirnos esta información de grandísimo valor. Que tengan muy buen día a todos y todas y muchísimas gracias nuevamente.